pero no está haciendo de noche. Entonces, muchachos, ¿qué iba acá? Ah, bueno, estrategias para representar tipos de datos. Bueno, aquí ya. Entonces, en las estrategias de tipo de datos, ya aquí combinamos las dos cosas que vemos. ¿Se acuerdan de lo que estamos hablando hace un rato? De la interfaz y de la implementación. Y también asociamos que existe un conjunto de valores válidos. ¿Sí? Existe un conjunto de valores válidos. Entonces, uno de los tipos que presentan aquí es un ejemplo, es el tema de los ambientes, ¿cierto? Entonces, este tipo de dato pues tiene tres tipos de representación. Entonces, tiene tres tipos de procedimientos. Entonces, tiene ambiente vacío, que genera un ambiente vacío. ApplyEnv, que es una función que te busca una variable dentro de un ambiente. Tengo la función extendEnv, que genera un ambiente extendido, ¿cierto? Básicamente. Bueno, entonces para esto vamos a presentar tres tipos de estrategias para representar los datos. Ya aquí los vamos a materializar. Entonces, ¿ustedes acuerdan que hablábamos de listas, procedimientos y finalmente data types? Yo sé que procedimiento es el coco de la... ¿Cómo les fue en el taller con el tema de procedimientos? Es que el problema es que es mucha abstracción. Entonces, tenemos listas. Entonces, ¿cómo generamos una lista? Entonces, muchachos, yo voy a generar este tipo, miren esto, ustedes que ven aquí, una definición de un ambiente cualquiera, ¿cierto? Un ambiente que tiene una variable de bla, 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 ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto es para generarlo, pero ¿cómo se representa internamente? Y eso es lo que vamos a entrar a ver. Entonces tenemos una estrategia basada, bueno, una estrategia, esta es la de, esto toca cambiarlo un poco. Entonces tenemos una estrategia basada en listas. Entonces, por ejemplo, NTN, que viene siendo una lista que contiene el símbolo NTN, y un ambiente extendido, que viene siendo una lista que contiene el símbolo extendEnv, tiene la variable el valor y el ambiente de donde extiende, ¿cierto? Estos son los procedimientos constructores. ¿Sí recuerdan que teníamos procedimientos constructores y observadores? Que los procedimientos constructores eran los que me creaban el tipo de dato. En este caso, el constructor me genera una lista, que eso es lo que hubieran hecho en el taller 2. ¿Sí lo recuerdan? Que yo les dije listas, procedimientos y data types. Entonces, un procedimiento constructor es aquel que me construye un tipo de dato. En este caso, me está construyendo una lista. ¿Sí? Ahora bien, cuando hablamos de procedimientos, ¿cierto? Observen acá, los procedimientos, ¿qué hacen ahora? Cuando yo construyo un ambiente vacío, estoy teniendo un procedimiento que me retorna un error. ¿Por qué? Bueno, esto hay que aclararlo un poco. La representación procedimental está pensada en lo que yo quiero hacer con ese tipo de datos. En este caso, ¿yo qué quiero hacer con este tipo de datos? Yo quiero buscar, ¿qué quiero hacer? Quiero buscar una variable. ¿Sí lo ven acá? Entonces yo cuando busco una variable en el ambiente vacío, ¿qué debería devolver? Un error. Entonces yo cuando invoco el procedimiento vacío, ¿qué hace él? Me devuelve un error. Y cuando yo invoco el procedimiento extendido, ¿cierto? Observen este pedazo de aquí, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo recibo una variable que estoy buscando. Si la variable yo la tengo, ¿qué devuelvo? El valor. Y si no la tengo, ¿busco en dónde? En el ambiente de donde estén, ¿cierto? ¿Sí me lo ven ahí? Esta es de la representación procedimental. La representación procedimental está pensada en lo que yo quiero hacer. ¿Ustedes acuerdan que yo agregaba unas señales? Que si yo quería sumar, que si yo quería buscar el mayor, ¿sí recuerdan eso? Entonces, la representación procedimental está pensada en lo que yo quiero hacer. En este caso, ¿yo qué quiero hacer? Buscar una variable. Y se diferencia con la representación basada en listas. Porque la representación basada en listas solo pienso en cómo manejarlo como una lista.
¿sí? Entonces es algo que ustedes deben tener presente en el taller que van a entregar en esa fecha que acordamos, ¿sí? Entonces revisen bien eso. Debe cumplir lo que uno quiere hacer. Yo me acuerdo que en ese se quería buscar el máximo y sumar, ¿cierto? ¿O no? ¿Cómo? Creo que era... ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Ah, ¿eso era en clase o...? No, creo que es el taller que les dejé en el campus. Que había representación procedimental, lista de procedimientos, ¿está ahí o no? Sí, no se salvaron, ¿sí? Creo que está ahí. Porque el taller que yo tenía planillado como taller 3 era una construcción de una especificación de un interpretador. Aunque igual lo tienen que hacer para el proyecto final, o sea que no se perdió mucho, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa acá, muchachos? Observen cómo yo busco dentro de... Miren cómo funciona el apply end de la lista. ¿De qué depende el apply end? Observan que utilizamos cosas como car, como cr. ¿Por qué? Porque el ambiente está representado como una lista. Y miren el caso de la representación procedimental. ¿Qué hacemos? ¿Por qué sencillamente se invoca el ambiente con la variable que busco? ¿Por qué sencillamente se hace eso? Porque el ambiente en sí mismo es un... Observen acá. ¿Por qué hago esto sencillamente? Invoco el ambiente y con la variable que busco. ¿Por qué hago eso? Porque el ambiente en sí mismo es un procedimiento. ¿Sí? Esto lo practicamos bastante, no sé si recuerdan. En esta sí me esforcé bastante. Y me duele que lo hayan olvidado, no mentiras. Entonces, lo olvidaron, muchachos, es como haber olvidado San Valentín, no mentiras. Entonces, igual San Valentín es pronto, ¿sí? 14. Pero es internacional, aquí en septiembre, ¿no? Es que en febrero, es que usted puede tener dos oportunidades. Si están peleados en febrero, pues la regalo en septiembre. Y si no, viceversa. Si no, pelea dos veces regalo. O puede ser que en febrero, o pelean, pelean las dos. Entonces, ¿para vos está diciembre? En diciembre todo el mundo se reconcilia, ¿no? O sea, embala. No es mentiras, en diciembre es que la gente se emborracha y se dicen y se sacan los trapos a la... Entonces, muchachos, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá, muchachos? Entonces, del ambiente, ¿qué hacemos? Ejecutamos el ambiente, como el ambiente en sí mismo es un procedimiento y le enviamos la variable ¿qué? Estamos buscando. ¿Recuerdan que yo la agregué como la señal? Es una estrategia como para poder hacer más cosas. ¿Sí? ¿Sí me siguen allí? ¿Sí recuerdan eso que hicimos, muchachos? Hicimos un taller de eso. ¿Sí? Yo sé que la movilización es importante, pero eso debe estar en alguna parte de su memoria. Acuérdese, muchachos, pueden acordarse que ese día lo dejaron tirado. Y no, o sea, usted invitó a alguien a comer y lo dejaron tirado. Y comió por dos. ¿Sí? Cuando ustedes lo dejan tirado y comen algo, no se comen los dos pedidos. Yo hago eso. Ah, bueno, ustedes no piden antes. Ah, bueno, sí. Pero usted puede, digamos, si lo dejan tirado, pues puede pedir por dos. ¿Sí? Entonces esto es algo similar. ¿Sí? No, muchachos, hay que coger las cosas con estilo. ¿Sí? Si usted lo dejan tirado, entonces coma por dos. ¿Sí? Nadie en la mesa lo va a juzgar. De hecho, le está pagando más el restaurante. ¿Sí? Que eso depende. Bueno, muchachos, entonces, más o menos me siguen la idea de los procedimientos. Por allá las muchachas, ¿qué dicen? Están como serias, ¿sí o no? Los muchachos del fondo, ¿sí? Los muchachos de acá. Los muchachos de acá. No, estaban en el celular. Los de aquí. Los de aquí adelante. ¿Todo bien? Los de Buga. Por acá. Los muchachos del semestre pasado. Bien. Ustedes. ¿Yo por qué le digo pinzón? No, es con P el apellido, ¿cierto? Hasta ahí sé. Padilla. No, no me acuerdo. ¿Y los muchachos del fondo, los experimentados? Todo bien, bien. Bueno, muchachos.